Israel y la tierra prometida. Una historia de promesas, fe y redención. Imagina ser un pueblo esclavo, nacido en cadenas bajo el sol inclemente de Egipto, y recibir una promesa que parece un sueño inalcanzable. Serás libre y heredarás una tierra que fluye leche y miel. Esta es la premisa con la que arranca una de las historias más fascinantes de la humanidad, la tierra prometida. No fue solo un trozo de geografía en el Medio Oriente, fue el escenario donde Dios decidió mostrar su fidelidad, su justicia y su plan de salvación. Sin embargo, la historia de esta tierra es también el relato de las debilidades humanas y para entender el desenlace de esta promesa hasta nuestros días, debemos caminar a través de la historia bíblica, desde que se entregaron las llaves del territorio hasta el momento en el que el mapa físico se transformó en un reino espiritual. La entrega de la tierra y el cumplimiento de la promesa. Tras 40 años de deambular por el desierto, la generación liderada por Josué finalmente cruzó el río Jordán. Dios había hecho un pacto con Abraham siglos atrás y el momento de cobrar esa promesa había llegado. Las murallas de Jericó cayeron, las batallas se libraron y Josué repartió el territorio entre las 12 tribus. En este punto de la historia, el texto sagrado hace una pausa solemne para dejar algo muy claro. Dios no falló. Él entregó la posesión legal de la tierra. La escritura de propiedad divina fue firmada y entregada a su pueblo, como leemos en Josué 21 del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La época de los jueces. La limpieza a medias por falta de fe. Pero tenemos o tener la llave de una casa nueva no significa que la mudanza sea fácil, especialmente si hay ocupantes ilegales atrincherados en ella. Dios les había ordenado expulsar por completo a las naciones cananeas debido a su extrema perversidad e idolatría. Sin embargo, al morir Josué, Israel fue invadido por el miedo, la comodidad y la falta de fe. En lugar de confiar en que Dios pelearía por ellos, hicieron pactos con los habitantes locales o simplemente no pudieron echarlos por temor a sus armas, como ocurrió con la tribu de Judá frente a los jebuseos en Jerusalén. Dios les entregó la tierra, pero ellos hicieron una limpieza a medias, dejando que el enemigo compartiera su hogar. Como consecuencia, Dios les advirtió que Él ya no expulsaría a esos pueblos de forma milagrosa. Josué 15:63 dice: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Josué 2, del 2 al 3 dice: Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. El rey David y Salomón, la casa finalmente limpia. Tuvieron que pasar siglos de inestabilidad,
guerras constantes y opresión durante la época de los jueces, hasta que se levantó un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, un guerrero y adorador. Tuvo la fe y el coraje para terminar el trabajo que las generaciones pasadas dejaron inconcluso. David marchó hacia la fortaleza de Jerusalén, que hasta ese día seguía ocupada por los jebuseos, y la conquistó, convirtiéndola en la capital espiritual y política del reino. Más tarde, bajo el reinado de su hijo Salomón, Israel alcanzó su máximo esplendor pacífico, dominando exactamente las fronteras que Dios le había prometido a Abraham. La casa, por fin, estaba limpia y ocupada en su totalidad. En 2 de Samuel 5, del 6 al 7 leemos: Entonces mandó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David, no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Primera de Reyes, del 8 al 56, en las palabras de Salomón, dice: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. El derecho a la casa era condicional, la rebeldía y el exilio. A pesar de habitar la tierra en toda su gloria, había una cláusula en el contrato que Israel olvidó. La permanencia en la tierra prometida no era incondicional. Dios les había advertido que la tierra era santa, y si ellos se contaminaban adorando estatuas, sacrificando a sus hijos a dioses falsos y oprimiendo al pobre, la misma tierra los vomitará. Trágicamente, la historia narra cómo los reyes y el pueblo cayeron en una profunda rebelión espiritual. Al romper un pacto con el dueño de la tierra, perdieron el derecho a vivir en ella. Dios permitió que Babilonia destruyera Jerusalén y se llevara al pueblo cautivo. El exilio fue la dura prueba de que la posesión del territorio dependía enteramente de la obediencia. Así, Josué 23:16 dice: Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. El cambio de enfoque en el Nuevo Testamento. La promesa espiritual. El tiempo avanzó y bajo el dominio del Imperio Romano apareció en escena el Mesías esperado. Sin embargo, Jesús no vino montado en un caballo de guerra para reconquistar fronteras políticas o geopolíticas, ni para reclamar la geografía de Canaán. Con Cristo, el plan de Dios alcanzó su propósito supremo. Lo físico solo había sido una sombra de lo espiritual. En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, la tierra prometida se transforma. La herencia prometida a los hijos de Abraham ya no se mide en hectáreas en el Medio Oriente, sino que se convierte en el reino de los cielos, la vida eterna y la redención del mundo entero. La promesa fue universalizada. Ya no pertenece a un solo código postal, sino al corazón de todo aquel que cree, apuntando hacia una patria celestial. Juan 18:36 dice: Respondió Jesús:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Teología versus derecho internacional. Las reglas del mundo moderno. Damos un salto hacia nuestra era moderna. Hoy en día, el mapa del Medio Oriente es escenario de uno de los conflictos territoriales más complejos del mundo. Sin embargo, en el tablero de la geopolítica contemporánea, las reglas han cambiado. Ningún Estado moderno puede presentarse ante la comunidad de naciones utilizando un texto sagrado milenario como si fuera una escritura de propiedad notarial. El reclamo actual del Estado de Israel sobre sus territorios no se dirime en cortes teológicas, sino a través del derecho internacional, resoluciones de las Naciones Unidas, tratados de paz y el derecho a la autodeterminación y supervivencia de un pueblo que sufrió el horror de la historia moderna. Mezclar la teología con la geopolítica actual es un error que ciega la búsqueda humana de la paz. Hoy, las fronteras se discuten con diplomacia, no con profecías. La narrativa de la tierra prometida es un testimonio del carácter inquebrantable de Dios, quien cumplió su promesa de entregar la tierra. A pesar de la inicial lentitud y desobediencia del pueblo en tiempos de los jueces, fue a través de líderes como David y Salomón que la promesa alcanzó su cúspide histórica, demostrando que Dios siempre sostiene su palabra. Sin embargo, la historia también nos enseña que el privilegio exige responsabilidad y la idolatría llevó a Israel al exilio, perdiendo su derecho condicional sobre la tierra. Finalmente, con la llegada de Jesús, la brújula divina dejó de apuntar un territorio físico para señalar hacia una esperanza eterna. Comprender esta transición es vital para no confundir el reino celestial instaurado por Cristo con las disputas políticas y territoriales del mundo moderno, las cuales deben resolverse bajo la justicia y las leyes de nuestra humanidad actual.